A ver, ustedes están unos 10 años en adelante con la pregunta. ¿Por qué? A ver, lo primero que hay que hacer, y eso hay que recuperar a los clásicos, ¿no? Ahí tienen al viejo Marx, al viejo Lenin, porque una sociedad, una nueva sociedad se construye sobre una base económica. Si no hay base económica, las relaciones sociales de producción no van a tener los cambios significativos que uno quiere y no se puede avanzar hacia la construcción del socialismo. Entonces hay que cambiar, a nosotros nos toca, como países atrasados, subdesarrollados, bajo la óptica capitalista, desarrollar las fuerzas productivas y por lo tanto en esa tarea estamos y este programa de transición, porque en este momento ni la constitución política del Estado es una constitución política socialista. Estamos en un proceso de transición, que es el que no hay que perder de vista y ustedes los jóvenes tienen ahí la máxima responsabilidad para profundizar y alcanzar, ¿no? Primero consolidar este plan de transición y ustedes iniciar ya la construcción del socialismo plenamente. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en el gobierno desde el año 2006? Estamos desarrollando las fuerzas productivas, estamos dando la base material para la construcción del socialismo. Porque no queremos socialismos de papel. Hemos visto experiencias en el mundo. Tenemos la vieja URSS, ¿no? Y hay experiencias recientes de varios países que han querido avanzar en el socialismo, pero si no existe una base económica sólida, no se puede hablar de integración, no se puede hablar de construcción, ni siquiera del socialismo clásico, ¿no? Peor de un socialismo a la boliviana, yo le llamo, un socialismo que tiene en cuenta una abigarrada estructura en la sociedad y en la economía, ¿no? Y sobre eso se añade un hecho más que está en la Constitución, que es las autonomías. Y la construcción del socialismo se hace pues mucho más complicada, porque no solamente tienes que lidiar con los factores precapitalistas que existía en nuestro país, el precario capitalismo que teníamos, sino a eso se añade esa autonomía de las regiones que elimina el centralismo, que era una de las herramientas fundamentales en la construcción del socialismo clásico. Entonces, es mucho más complicado el tema, como pueden ver. Este programa de transición, por lo tanto, lo que está haciendo es sentar las bases económicas, la base material, para la construcción de la superestructura en la sociedad, ¿no? Ahora, en esa línea vienen todos los procesos integradores, y ahí el vicepresidente tiene mucha razón. Antes de hablar de integración a la vieja usanza, tenemos que ver qué tipo de integración vamos a tener con los países vecinos. Aún sean países vecinos que tienen tendencia de izquierda, donde hay cierta armonía de criterios que tenemos con el Brasil. Inclusive, fíjense, con el presidente Humala deberíamos tener una coordinación interesante, ¿no? Con Argentina, con Ecuador, en fin, con Venezuela, ¿no? Con Uruguay. En el momento preciso, y esto enseña la historia en el país, en la región, en el mundo, cuando se trata de hablar de integración, salen los intereses nacionalistas de los países, los intereses que están en muchos casos todavía incrustados en cancillerías, como es el caso de Itamaraty en el Brasil, como es el caso de la Cancillería peruana, ¿no? Y podemos hablar de otros ejemplos más, donde hay ciertas trabas y más que trabas son adversarios que tenemos al interior de los países que supuestamente piensan o podrían pensar con nosotros en la misma dirección. O sea que no es diáfano el proceso de integración entre nuestros países. Aún así, existe una corriente mayoritaria de izquierda en América Latina. Eso no garantiza nada. Y este es un escenario y una coyuntura bien interesante para América Latina. ¿Qué pasaba en el pasado, no? En el pasado,
los países económicamente estaban mal, pero políticamente tenían cierta afinidad, tanto en los 70s hacia la izquierda como después en las dictaduras y en la derecha, posteriormente, ¿no? Porque el neoliberalismo, por ejemplo, se proliferó en todo el país. Había consonancia entre todos los países de América Latina de hacer procesos de integración de derecha, ¿no? Pero no tenían el otro elemento que era el tema económico. Estaban mal económicamente porque el modelo neoliberal generaba la pobreza y había afinidad política e ideológica entre los gobernantes. La coyuntura de América Latina en el proceso de integración tuvo una característica muy interesante. Tuvo un auge, una bonanza latinoamericana que ha sido ponderada por organismos internacionales, incluida la CEPAL, y tuvo también una coincidencia ideológica en varios gobiernos, no en todos, pero en muchos de los gobiernos de América Latina, de Sudamérica en particular. Pero no se logró hacer la integración, ¿no? Hubieron intentos que creo que han sido positivos, ¿no? Este nuevo proceso de integración que es nuestra OEA sin los Estados Unidos, ¿verdad? Es una muestra de que se puede avanzar. El Banco del Sur es otra muestra de que se puede avanzar, pero eso no elimina las trabas internas que tenemos. Miren, en el tema del Banco del Sur, los ministros de Economía de los países miembros hemos hecho todo el trabajo. Nos ha costado un par de años trabajar, consolidar todo. En este momento está listo para que los presidentes levanten la banderita a cuadro y ya debería empezar a funcionar nuestro Banco del Sur. En nuestro estatuto decía, y calculábamos que muchos países no iban a poder tener todo completo, que significa tener la plata lista para el aporte correspondiente y por otra la aprobación en las asambleas legislativas de sus países. Han habido, por ejemplo, el tema de Brasil, ¿no? Está durmiendo ahí el tema de Brasil. ¿Por qué? Porque la oposición, ¿no?, tiene trabas, pone escollos en el proceso para que el gobierno brasileño pudiera aprobarlo. Y entonces nosotros ahí tomamos la previsión y dijimos, 2 países de los denominados grandes y 2 países de los denominados chicos, o sea, 4 países, serían suficientes para poder arrancar el Banco. Y en este momento tenemos los 4 países. Está Argentina, que ya tiene aprobado por el Congreso, está Venezuela, que son los 2 países en el concepto de los grandes, y está Ecuador y Bolivia. Por lo tanto, ahorita lo único que necesitamos es que los presidentes se reúnan y levanten la bandera a cuadro, den por inicio las actividades del Banco del Sur. Y eso está listo hace 1 año y medio más o menos. Y no hay un momento en que se pudieran coordinar. Tal vez la Cancillería pudiera darles a ustedes mucha más información de este tema, porque ya dejó de estar en nuestras manos. Como ministerios de economía de los países miembros, hicimos el trabajo, los estatutos, la organización, todos los manuales que estaban listos, ya está conformado el directorio, en fin, ya tenemos prácticamente todo. Es arrancar en esto, pero por supuesto, en una reunión en Caracas, ahí fuimos claros, esta es una iniciativa de los presidentes y por lo tanto los presidentes son los que tienen que arrancar esto y ya está todo listo. Es un tema que ellos tienen que hacer. Pero vean ustedes que hay trabas internas dentro de cada país que empiezan a buscar la manera de trabar estos procesos progresistas que vemos en varios países, ¿no? Hasta ahí yo llego en mi análisis de la integración. Para responder eso hay que un poco explicar cómo era el viejo modelo neoliberal y cómo funciona nuestro modelo económico actual, que es muy diferente. El viejo modelo neoliberal, y se resume en la frase de Paz Tensoro, que decía exportar o morir. Era un modelo, como los economistas lo decimos, en base a la demanda externa, en base a las exportaciones. Por eso en esos tiempos, si ustedes revisan la literatura, se hablaba de cómo los países deberían insertarse al mercado internacional, cómo un país podía ser competitivo para meter sus productos, ¿verdad?, a los mercados internacionales,
cómo podemos diversificar las exportaciones. Y todo ello porque en realidad el neoliberalismo lo que estaba validando era la nueva división internacional del trabajo, donde los países desarrollados decían, bueno, ya no quiero producir chompas, zapatos, alimentos, eso que produzcan en otros países. Nosotros nos vamos a dedicar a lo que es plata, que es la tecnología. Y en realidad eso es lo que han hecho, ¿no? Hoy los mercados norteamericanos, europeos, están abarrotados de productos textiles, de vestimenta, de alimentos producidos en otros países, ¿no? Porque eso han dejado como para que ellos, nosotros, nuestros países pequeños, se peleen por venderles a ellos, que son los grandes mercados, y ellos aprovechan de, bueno, la competencia, a ver quién me va a vender mejor y de mejor calidad cada vez, ¿no? Y yo voy a venderles a ustedes la tecnología. ¿Ah? Esa es la división internacional. Y ahí nace el modelo económico neoliberal, es el trasfondo del modelo neoliberal mundial, la globalización y demás, ese es el trasfondo, la nueva división internacional del trabajo. Entonces el viejo modelo neoliberal vivía de las exportaciones y vivía del comercio exterior. Si no exportaba gas, no exportaba minerales, no exportaba soya, el país se moría, ¿no? Porque vivía del mercado externo. Y no le importaba el mercado interno para nada, porque el mercado interno era incrementar sueldos, que ellos no querían, mejorar el consumo de la gente, que ellos no querían, invertir más en el país, que ellos no querían, ¿no? Lo que ellos querían era vender, vender y vender. Ahí venimos nosotros y damos el quiebre en el modelo económico del año 2006, donde les decimos, miren, su modelito no sirve para nuestro país. Tal vez servirá para algún otro país, quién sabe, ¿no? No podemos decir eso, pero en Bolivia no funcionó. Y en Bolivia vamos a poner un modelo donde nosotros vamos a basar el crecimiento de nuestra economía en base al aprovechamiento de nuestros recursos naturales. Ustedes privatizaron, regalaron los recursos naturales, nosotros vamos a recuperar y los vamos a industrializar. Y nosotros no vamos a basar el crecimiento en la demanda externa. Nosotros no vamos a trabajar y nos vamos a esforzar para hacer la vida más fácil a los países ricos. Nosotros vamos a esforzarnos por ser más productivos, primero para satisfacer la demanda interna, el mercado interno, y luego vamos a pensar en excedentes de exportación. Es diferente. Primero nos satisfacemos nosotros y luego exportamos. O sea, le hemos cambiado la lógica al viejo modelo neoliberal. Y entonces, cuando nosotros hacemos esto, y comparamos el motorcito de crecimiento, demanda externa, exportaciones, versus fundamentalmente, nosotros no descuidamos las exportaciones, pero fundamentalmente cuidamos el mercado interno, la dinámica del mercado interno, marcamos la diferencia, porque este tema de la caída de los precios internacionales no tiene que asustarnos. Ya el país ha enfrentado caídas de precios, pero brutales, en nuestro gobierno además. Y el modelo económico boliviano ha mostrado su fortaleza, su musculatura, de poder resistir periodos de caídas, periodos de subidas, en fin, sin ningún problema. Año 2008, crisis de los Estados Unidos, ¿no? Tras la famosa caída de la bolsa, la estatización del gobierno norteamericano de una empresa emisora de títulos hipotecarios, el rescate de una empresa aseguradora privada por parte del Estado, la ayuda del Estado norteamericano para salvar a los grandes bancos para que no quiebren, ¿no? Viene la crisis mundial, se desaceleran todas las economías, especialmente las desarrolladas, afecta a América Latina y Bolivia el año 2009, que todos los países el año 2009 recibieron el golpe de la crisis del año 2008 en Estados Unidos. Bolivia, por primera vez en la historia de nuestro país, tuvo el mayor crecimiento de la región. O sea, en época de crisis sacamos la cabeza. Y ahí veías un Brasil moribundo, una Argentina en problemas, Chile en problemas, Colombia en problemas. Todos los países que todavía mantenían el esquema neoliberal, porque claro, el motor de su crecimiento, que era el mismo que nosotros teníamos en el modelo neoliberal, se había desplomado. ¿Qué quiere decir esto? Las exportaciones. Colombia ya no exportaba, Chile ya no exportaba, su principal mercado de Estados Unidos que estaba languideciendo en la crisis. Entonces separó las economías
Y por eso es que hoy los opinadores de corte neoliberal piensan que la realidad es exactamente como cuando ellos la dejaron, ¿no?, el año 2006. Y no se dan cuenta y no quieren mirar este tema. Y además no son tontos. Ellos saben que le hemos apostado, porque lo venimos diciendo además públicamente en varios foros, de que le estamos apostando al crecimiento en base a la demanda interna. Y justamente lo que pretende la derecha y los opinadores de derecha neoliberales es generar incertidumbre en la economía boliviana para que la demanda interna se frene, para que el motorcito del crecimiento de la economía boliviana se pare. Porque si les asustan a ustedes que mañana va a haber problemas, entonces ahorraré, ya no consumiré, ya no invertiré, va a haber problemas. Empiezo yo a parar la demanda interna. Y es lo que pretendían también. Estaban jugando al doble filo. Por eso nosotros dijimos, tranquilos, aquí no pasa nada. Y además, si cae, que caiga el petróleo. Detrás de esa caída del petróleo hay un componente económico, hay un componente tecnológico, pero también hay un componente político. En el componente económico de este tema estaba claro. El precio del barril de petróleo, luego de la caída del 2008, que fue estrepitosa, más de $110 cayó el precio del barril de petróleo, de 145 a $30 el barril de petróleo. En esta última caída, nunca ha tocado los $30. El precio más bajo estuvo en $44, ¿verdad? Y ahora está cerca de $50 el barril de petróleo. Y con la perspectiva de crecer, porque ahí se equivocaron. Vamos a analizar esto. Entonces, hubo precios muy altos durante mucho tiempo del barril de petróleo. Luego de la caída se recupera y estaba por encima de $100 el barril de petróleo. 107, 114, 115, volvía a 100, pero no bajaba de los $100 el barril de petróleo. Era producto de la crisis energética que estaba bien. Los norteamericanos, tras la crisis del precio del petróleo que les afectó en su investigación tecnológica el año 2008, de 135, $140 el barril de petróleo a $30 el barril de petróleo, lo que hicieron es entrar a investigar nuevas tecnologías para sacar un petróleo más barato y, peor todavía, a encontrar petróleo, porque el petróleo en el mundo se está acabando y eso reflejaba los precios por encima de los $100. Mira lo que están haciendo las 7 mellizas que se llaman las empresas transnacionales petroleras. Están perforando en ultramar, en Brasil. Brasil entró al esquema. Están perforando aquí tan cerquita de nosotros. Están volviendo luego del escándalo que hizo BP en el Golfo de México. Otra vez las petroleras en el Golfo de México. Parece que se les ha pasado el chaki de lo que ocurrió con el Golfo de México. Y en todos los mares están perforándose con el riesgo enorme que tiene eso desde el punto de vista ecológico. ¿Por qué? Porque el petróleo se está acabando. Los únicos que tienen petróleo para bañarse son pues los árabes. Y entonces los norteamericanos encontraron una tecnología que es el fracking, una tecnología que utiliza una perforación, primero es vertical, pero luego es horizontal la perforación, utiliza agua para quebrar las rocas, y en esas rocas, entre partículas, entre molécula y molécula de la roca, ahí está el gas, ahí está el petróleo, y de ahí empiezan a sacar. Pero eso tiene un costo, entre $50 y $60 es el barril de petróleo producido por esa nueva tecnología que hace sostenible la industria. Por eso es que pudieron bajar de 110, 104 dólares el barril de petróleo, bajaron. Pero cuando rebasó el precio de los $50, ya este negocio empezó a hacer aguas porque empezaron a parar los pozos de Texas, que eran más de 120 pozos con esta tecnología y ahora tienen cerca de 60 pozos nada más, porque los otros ya no son rentables, por esto del precio. Entonces la caída del precio, que fue una jugada articulada entre Estados Unidos y su socio Arabia Saudita para llevar el precio abajo, tenía no solamente la intencionalidad de corregir, entre comillas, el mercado
precio del barril de petróleo, sino de afectar a Rusia, que se había parado frente a los Estados Unidos, afectar a países como Venezuela, como Ecuador, y tal vez pensaban en Bolivia también, que dependía del precio del barril de petróleo, y en fin, empezar a dar castigos, claro, porque si no hay auge económico en estos países, va a haber movimientos sociales, otra vez va a haber descontentos, y vuelve a repetirse la vieja historia del periodo neoliberal. Pero ellos se adelantaron demasiado. La caída que hizo Arabia Saudita rápidamente ha tenido efectos no solamente en movimientos económicos, sino ecológicos también. Este fracking, que yo lo denunciaba que es un atentado contra el medio ambiente, no puede continuar esa tecnología, ¿no? Porque esa agua que se utiliza para el fracking, para perforar, para partir las piedras, ya no puede volver a ser reutilizada. Entonces tiene un enorme, enorme costo ecológico. A tal punto que en Escocia, los escoceses se le han parado a la British Petroleum y le han dicho: señores, yo no quiero que hagan fracking en mi territorio. Vengan a perforar si quieren a la antigua, pero no vengan con fracking. Y les pararon. Movimientos en Escocia contra British Petroleum de utilizar tecnologías que no son ecológicas. Y en varias partes del mundo han empezado a aparecer tibios intentos de movilizaciones contra esta tecnología. Pero lo más importante de ello es que, como muchos países productores han visto que fracasó la OPEP para regular el precio del petróleo en su última reunión, donde vieron a Arabia Saudita que estaba decidida a hundir el petróleo, porque claro, ellos pueden hacerlo porque mañana venden más cantidad y con eso resuelven sus problemas al precio que fuera. Muchos países han parado inversiones, las empresas transnacionales, las 7 mellices, han parado inversiones en exploración. ¿Y eso qué significa? Que si no empiezan a explorar ahora, de aquí a un tiempo se va a acabar el petróleo, no va a haber petróleo, ¿qué van a hacer? El precio va a subir. Entonces ya los futuros de los mercados de Nueva York y de Chicago ya han empezado a internalizar esta información de que mañana no va a haber petróleo, y otra vez el petróleo empieza a subir, y de $44 que yo veía que se frotaban las manos los opinadores de la derecha aquí en Bolivia, ahora no pueden decir nada porque llegó a $52 la anterior semana, ¿verdad? Y hoy está fluctuando a los $50 el barril de petróleo, y esto tiende, y ha movilizado, y ha cambiado el panorama del precio internacional del barril de petróleo, que vamos a estar viéndolo entre $60 y $65 para fin de año. Ahora, ¿cuál es el efecto para nosotros del barril de petróleo? Pero bueno, nosotros lo dijimos con claridad. Nosotros hemos tomado un barril de petróleo de $80 en el presupuesto general, ¿sí? Y todos dijeron: 80 contra 40, miren cuánto se está perdiendo. Pero lo que los opinadores, y ahí por eso ratifico que son opinadores y no son investigadores, ni siquiera analistas, no han visto que en el presupuesto, la precaución que ha tenido el Ministerio de Economía es tomar un precio de $80, que era en ese momento, el año pasado, estamos hablando de agosto, conservador, porque estaba en $110 el barril de petróleo, y el Fondo Monetario proyectó $100 el barril de petróleo, ¿no? Y cayó a lo que usted sabe. Nosotros tomamos la precaución de disminuir el volumen de producción exportada. Porque en el presupuesto lo que se introduce es el valor que viene de multiplicar el precio por la cantidad. Precio del petróleo por la cantidad de exportación total, los ingresos que tenemos aquí provenientes de la exportación del gas. Y todos ellos han apuntado a criticar el tema del precio cuando no han visto el tema de la cantidad. Hemos nosotros subvaluado, en otras palabras, la cantidad exportada. Y aquí hay buenas noticias. Nosotros teníamos el temor, y por esa misma razón subvaluamos la cantidad en el presupuesto para la exportación de gas, porque la crisis que ya veíamos venir desde el año pasado, que iba a afectar al Brasil fundamentalmente en esta gestión, iba a determinar, a nuestro juicio, en esa época, estoy remontándome a lo que veíamos el año pasado, que la economía brasilera se desacelere, porque la crisis le iba a afectar duramente, y no nos hemos equivocado, le ha afectado. Es una de las economías más afectadas en América Latina, no va a crecer ni al 1% esta gestión, ¿verdad? Entonces, le pegó la crisis a los brasileros, y era
digamos, razonable, como ocurrió en el año 2009, también luego del efecto de la crisis internacional, de que disminuyeran la importación de gas de Bolivia, porque al disminuir el ritmo de economía brasilera, sus industrias necesitaban menos electricidad, había menos movimiento económico y por lo tanto necesitaban menos electricidad e iban a demandar menos gas que nos compran fundamentalmente para sus termoeléctricas, para producir electricidad. Pero ¿qué ha pasado? ¿No? A ese fenómeno, de que evidentemente hay caída, la caída no fue tan drástica para empezar, pero lo más importante es lo segundo, sequía en el lado brasilero. Los brasileños, tienen dos formas de generar electricidad, hidroeléctrica en base a sus ríos y la termoeléctrica en base a nuestro gas y a su propio gas. Como no había llovido, ustedes recuerdan, diciembre, enero estaba seco, nosotros nos alegramos porque el Beni y lo de Pando no iba a suceder. Entonces, poca agua. ¿Qué dijeron ellos? A principios de año llamaron a IPFB y dijeron: queremos el tope de la venta del gas, o sea, todo el gas. Quieren el monto máximo de gas, no están comprando el monto máximo, lo que no estaba contemplado en nuestro presupuesto, porque nosotros más bien apuntábamos a que lo que sucedió con la crisis internacional iba a afectar al Brasil y vamos a disminuir más bien la demanda, y en eso estábamos apuntando, dando por lo tanto ese precio de 80 con un volumen mucho más bajo de gas. Pasado esto, por lo tanto, ¿qué vamos a tener en el escenario más probable ahora? Un promedio entre 50 y 55, porque es promedio, ¿no?, de barril de petróleo, pero con mayores volúmenes de exportación, lo que va a significar, nuestro criterio, que las regiones, ¿no?, que tenían sus presupuestos determinados, vamos a alcanzar a los niveles que teníamos presupuestados inicialmente por esos dos elementos: recuperación del precio del petróleo, pero más importante, la mayor demanda de gas proveniente del Brasil. Entonces, en ese escenario, ¿no?, yo ya quisiera que sea fin de año, porque ¿qué va a ocurrir? Yo quiero decirles a los neoliberales y opinadores: ustedes han dicho que nos íbamos a caer, y ahora estamos, y es mi pronóstico, que vamos a cesar una vez más como una de las, si no la primera economía el 2014, perdón, 2015 también. Fuimos el 2014 ya, en América del Sur ya hasta confirmó que fuimos la primera economía de mayor crecimiento. Este año vamos a volver a ser por segundo año consecutivo. Quiero ver qué me van a decir con los precios caídos. Y no solamente hay que hablar del precio del petróleo, los minerales se han caído, y no ahora, desde el 2010 han caído los minerales. La plata prácticamente está a la mitad de precio de lo que estaba en el 2010. Y nadie dice nada de los minerales, solo les preocupa el tema del gas. El precio de la soya ha ido disminuyendo de $460, estamos en 300 y tantos dólares la tonelada de soya. Ha ido cayendo. Pero nadie dice nada al respecto. Estamos enfrentando, en realidad, nosotros caídas de precios internacionales desde el año 2010. Y hemos ido creciendo, hemos crecido al 5,5%. El 2013 hemos crecido al 6,8%. Y este año, bueno, el año pasado más bien, hemos crecido al 5,5%, y este año vamos a crecer por encima del 5%, ratificando que no es el tema del crecimiento o el tema del precio internacional el que afecta el crecimiento. ¿Qué es entonces lo que determina el crecimiento de la economía boliviana? Muy simple, lo que mencionaba ya su compañero: la demanda interna, el consumo de los bolivianos, la mejora de la calidad de vida. Cuando entramos al gobierno, ¿no?, empezamos a incrementar el salario mínimo nacional. Los neoliberales se rehusaban a incrementar. 3 años lo tuvieron congelado en 440 bolivianos el salario mínimo. ¿Cuál era el pretexto, el argumento de los neoliberales por no incrementar? No, si nosotros incrementamos los salarios, lo primero que va a hacer la gente va a importar productos y eso va a quitar reservas y no va a haber impacto en la producción. No, mejor no aumentamos, es lo que llamamos los economistas la elasticidad de sustitución de importaciones. Pero nosotros decíamos: no, eso es equivocado, ese diagnóstico, porque al igual que en la medicina, ¿no?,
si la política económica parte de un mal diagnóstico, podemos matar al paciente. Si partimos de un buen diagnóstico, podemos llegar justamente a resolver la salud de este paciente. Y eso es lo que hicimos nosotros. Nosotros dijimos, está muy deprimida la demanda interna, el consumo de la gente. Y lo que hay que hacer es reactivar ese motorcito, que es un motorcito proscrito en el modelo neoliberal, que nosotros lo recuperamos para que sea el conductor del crecimiento económico, el consumo de la gente. Esos incrementos salariales no se dirigieron a importar más. ¿Qué es lo que más se incrementó en los primeros años de nuestro gobierno? La demanda de consumo de servicios básicos. Más agua, agua potable, electricidad, comunicaciones, gas para la cocina. Esa era la demanda reprimida de la gente. La gente empezó ya a comprarse un electrodoméstico, a consumir electricidad. A tal punto que el año 2009-2010 estuvimos en problemas en el tema eléctrico. Ya la oferta de electricidad ya estaba muy cerquita de la demanda. Y tuvimos problemas ahí, tuvimos que hacer grandes inversiones para resolver y tener una reserva que siempre un país tiene que tener de producción de energía eléctrica con respecto a su demanda. Eso fue el mejor indicador de que lo estábamos haciendo bien, de que yo veía en la prensa, mira, hay apagones, qué mal maneja, ¿dónde está el Estado? Que aquí, que allá. Para eso han nacionalizado la electricidad. Yo más bien aquí en la oficina estaba feliz porque era una demostración de que había subido el consumo de la demanda eléctrica, de electricidad. Entonces, todo lo contrario. Y que evidentemente ahí teníamos que resolver el problema, por supuesto. Pero era un indicador de que la economía estaba bien, no de que la economía estaba mal. Lo mismo en agua potable. Por eso el presidente dijo, no, aquí se está creciendo el consumo de la agua, entonces tengo que hacer mi agua, un proyecto para dar agua potable. Agua para riego, agua para todo, porque era un tema impresionante de crecimiento, crecía al 8-9% la demanda de consumo de servicios básicos. No estamos hablando de otra cosa en estos primeros años que les menciono. Entonces quedó claro que la demanda estaba impulsando y eso fue persistentemente incrementándose estos ingresos de la gente con incrementos salariales por encima, la inflación, redistribución de tarifas eléctricas, subvenciones cruzadas campo-ciudad, ¿no? Los del campo pagan menos por tarifa eléctrica que la ciudad. En fin, varias tarifas y servicios de subvención cruzada que llamamos los economistas, que es que se beneficia a los sectores que tienen menos capacidad de ingreso y los que ponen la plata para que eso sea rentable son los que tienen más ingreso. En una redistribución también del ingreso, fíjense ustedes, nuestras políticas son no solamente Juancitos Pintos, rentas de dinero para redistribuir la plata, sino también hicimos subvenciones cruzadas para redistribuir la plata entre los bolivianos y generar más ingresos. O sea que el boliviano empezó a tener un mejor ingreso, pero también tarifas más convenientes, más baratas, subvencionadas por el Estado, lo que aumentaba su capacidad de demanda, ¿verdad? Y eso generó que hoy tenemos los supermercados abarrotados, los restaurantes donde ya no hay donde más, los días domingos es difícil encontrar un restaurante para almorzar, ¿verdad? Las ferias absolutamente llenas, Uyustus, aquí, La Víbora, en Tarija, en todo lado uno veía increíble el movimiento económico que hemos generado con la demanda interna. Y eso se traducía, y eso jala otro factor de este modelo que tiene que ver con la inversión. Porque si de pronto esta pequeña heladería ve que ya la gente consume cada vez más helados, tiene que invertir, tiene que producir más helados, y producir más helados es comprar más materia prima, más leche, entonces tiene que pedirle al productor de leche que le venda más leche, el productor de leche va a comprar una vaca más, porque hay, y así sucesivamente se va dando la cadena de la inversión y del consumo. Eso es jalar la economía con la demanda interna. Y esa es la razón que explica por qué el 2009, cuando se caen los precios internacionales, la economía boliviana sigue creciendo. Porque nosotros seguimos inyectando recursos para que la gente tenga más demanda interna que jala la inversión. Ahí nuestro reclamo permanente es al empresariado privado, que no está acompañando esto. Son los microempresarios, los pequeños empresarios que están invirtiendo, que están viendo que hay negocio, que la gente compra y hace sus fabriquitas, hace sus negocios y empieza a vender, porque la gente compra.
Pero el gran empresariado privado, primero pone algún pretexto, inseguridad jurídica. Pretexto. ¿Qué quieren en eso? Yo me reuní ahí con el presidente y los empresarios. Queremos cambiar la ley de inversiones. Muy bien. Se las hemos cambiado. Ahora están invirtiendo. Era un pretexto. Yo les he dicho, un pretexto. Es más, les he dicho, la vieja ley, ¿para qué quieren cambiar la vieja ley neoliberal? Que les favorece en todo a ustedes. ¿Para qué quieren cambiarla? Bueno, pues la vamos a cambiar y le vamos a dar el enfoque del gobierno. Y así está nuestra nueva ley, con el enfoque y el sello del modelo económico, social, comunitario y productivo. No es el viejo modelo neoliberal. Entonces, y eso además ellos lo saben, ya han estado de acuerdo con el texto de la ley. Bueno, entonces los factores que mueven el crecimiento somos nosotros. Es decir, en otras palabras, ayer lo sintetizaba en Trinidad cuando hablaba en la entrega de nuestro Hariri. En realidad, los responsables hoy del crecimiento económico de Bolivia somos nosotros. Somos nosotros. Si nosotros trabajamos, producimos, vamos a hacer crecer la economía. Si nosotros nos paramos, como ellos intentaban, como les expliqué, la intencionalidad de esto, de que se pare el consumo, la inversión, etcétera, bueno, pues nosotros mismos vamos a ser los causantes de que la economía nacional empiece a estancarse. Y seguramente ese estancamiento de la demanda interna iban a atribuir al problema de los precios internacionales. Estaba claro la estrategia. Y por lo tanto decir que el modelo no funciona. Porque fundamentalmente, en el fondo, lo que cuestiona la derecha con esto de los precios es un discurso disfrazado de acusar a que la nacionalización no ha resuelto el problema de la economía nacional. Que el haber nacionalizado los hidrocarburos y que haber generado ingresos que han sido redistribuidos en la sociedad no es el factor que hace crecer la economía, sino son los precios internacionales. En realidad, ese es el argumento que ellos tenían elaborado, que estaban haciendo por etapas. Primero, demostrar que ellos tenían razón en que los precios iban a hacer crecer o no a crecer la economía nacional, y luego, por lo tanto, decir, esto es producto de que se ha nacionalizado mal, no estaba bien el camino de la nacionalización. Ahí estaba. Los pasos estaban claros desde mi punto de vista de lo que querían hacer ellos. Pero yo les anticipo, se van a llegar un fiasco este año. Por eso decía, yo quisiera estar ya a fin de año, para recorrerme todos los medios de comunicación y empezar a sacar todo lo que ellos han dicho. Aquí está. Y yo les he instruido ahí a mi departamento de comunicación que me guarden los periódicos, las grabaciones de las entrevistas que han hecho. Yo voy a ir a decir, miren lo que dicen, ¿dónde está esto? Ya, basta de mentirle al pueblo boliviano, de tratar de meterle miedo, ¿no? Que es lo que intenta. Y más todavía, en la perspectiva que nosotros tenemos del año 2016, donde supuestamente para los neoliberales ha habido ya el boom económico por el tema de los precios, ahora se viene la bajada, señores, alístense, agárrense. ¿No ve? Nuestro criterio es que evidentemente estamos llegando a un punto de inflexión, pero que va a ser hacia arriba. La pendiente de crecimiento va a ser más alta. ¿Por qué? ¿Por qué? Y eso no lo dicen los neoliberales. Porque todos estos años, estos ya 9 años que estamos manejando la economía con el nuevo modelo, sin duda no hay un solo organismo internacional que diga lo contrario. Han sido años muy buenos para la economía boliviana que no se habían visto en el pasado. Todos reconocen el buen manejo económico en estos años. Pero resulta que estos 9 años, y este año va a ser lamentablemente el 10º año más, son 10 años que el país no está recibiendo los frutos de la industrialización de los recursos naturales. Este año más, por todo lo que es enfrentar todo un proceso. La industrialización no había sido tan fácil. Nos ha llevado años, proceso. Se necesita recursos humanos, gente, en fin, para poder llevar adelante la industrialización de los recursos naturales. No se olviden que nuestro modelo no se basa en la explotación y hasta ahora ¿no? hemos seguido viviendo de la exportación del gas, de los minerales, ¿verdad? Y hasta ahora no hemos gozado de un centavo de la industrialización. ¿Cuándo empezamos a recibir los recursos de la industrialización? El año 2016. Y entonces, ¿no? Ahí empezamos, pues está bien, vamos creciendo, y luego viene el punto de inflexión, pero hacia arriba, no hacia abajo.
Porque ahora vamos a empezar a recibir la planta de urea. ¿Cuánto vamos a vender la urea? Y por cada dólar, ¿no? O por cada, si ustedes quieren, por una molécula, si nos pagaban $1 por una molécula de gas de exportación a la Argentina, por ejemplo, hoy vamos a recibir esa molécula transformada en urea, $3 por lo menos. Y el propio Brasil ya nos quiere comprar la urea, que es un fertilizante. Entonces, el futuro de la economía boliviana, ¿verdad?, a partir del 2016 es todavía aún más promisoria, es aún más bondadosa con los bolivianos, porque vamos a empezar recién a recibir, ¿no?, el producto de nuestros sueños de jóvenes, de industrializar nuestro país, de industrializar nuestros recursos naturales. Y eso es lo que va a ocurrir. Entonces, ¿no?, para la gente que no está comprendiendo o públicamente no quiere comprender, ¿no?, y hacer notar a la población de que esto va a ser así, queda claro que siempre van a resistirse a aceptar esta realidad. Pero para nosotros, que estamos construyendo toda esta base económica y que ya vamos a ver consolidado con la nueva planta de urea, luego vendrá la producción de plásticos, luego vendrá la industrialización del acero, en fin, vamos a entrar a la siderurgia, que el litio, todos esos proyectos que van a ir madurando en los siguientes años, ustedes van a ser los que van a ver cómo la economía nacional se va a transformar y todo lo que nosotros hubiésemos querido ver, ¿no?, en estos 9 años de gobierno, ustedes lo van a sentir en sus bolsillos, lo van a sentir en su calidad de vida y no solamente ustedes, especialmente la gente más desprotegida es la que va a ir mejorando cada día más su calidad de vida, porque ese es el modelo que estamos haciendo. Hoy estamos generando una base económica con una distribución más igual del ingreso entre las personas, porque el pasar al socialismo con una sociedad totalmente diferenciada es más complicado que llevar de una sociedad más igual al socialismo. Porque ¿qué va a ocurrir? Yo estoy mirando a lo que ustedes veían 10, 15 años adelante. Cuando ya construyamos, Cuba hizo eso, ¿verdad? Fidel agarró, construyó el socialismo, empezó a mostrar las bondades, la salud, la educación, en fin, y les preguntó a los cubanos en un referéndum, ¿quieren ustedes esto? Sí, esto se llama socialismo. ¿Ah? Y lo mismo va a ocurrir acá. Poco a poco, en realidad, vamos a ir mostrando las bondades del modelo. Un modelo social, ¿verdad?, un modelo productivo, que es la base económica, y un modelo comunitario respetando toda la estructura y los valores de nuestras comunidades, para llegar a ese salto cualitativo que va a ser mucho más sencillo. Porque cuando todos tengamos y seamos más iguales, ¿verdad?, el paso al socialismo, que es eso justamente, no se va a sentir siquiera en la sociedad. Porque poquitos van a ser los afectados, y en poquita escala, porque ya la diferencia entre los ricos y los grandes la hemos ido cerrando. El año 2005, la relación entre el 10% más pobre y el 10% más rico era de 128 veces. Hoy esa relación se ha cerrado a menos de 60. Y vamos a seguir cerrando esa brecha entre los ricos y los pobres. Y es la sociedad que va a facilitar ese paso al socialismo, que ya está. ¿Les gusta esto, señores? ¿Sí? ¿Les gusta? Esto es el socialismo que queríamos, ¿eh?, lo que estábamos construyendo. Una sociedad más igual, una sociedad de oportunidades para todos, una sociedad donde todos tengan salud, educación, acceso a la información, todo lo que estamos haciendo paulatinamente en la sociedad. Eso es la construcción. Ahí estamos apuntando. Por eso decimos, esta es una etapa de transición, ¿no?, donde es la más dura, tenemos que pelearnos. Ya nos hemos peleado con la oligarquía cruceña en su momento, hasta derrotarla políticamente. Nos hemos peleado con la oligarquía financiera, los bancos, y los hemos derrotado también con la nueva ley. Y estamos, fíjense ustedes, poco a poco entrando a derrotar a todos esos núcleos duros de resistencia de la construcción de una nueva sociedad. Y ellos están entendiendo. Cuando yo me reúno en esta misma mesa con los bancos, dicen, sí, evidentemente hay que hacer redistribución del ingreso, hay que favorecer, pero quisiéramos que nos den estito más. ¿Eh? ¿Sí? Ya van entendiendo que la lógica nuestra va primero a beneficiar a la gente más humilde, más pobre, y luego, si hay espacio, bueno,
¿no? Que ganen su platita si quieren, pero primero que cumplan con el sector productivo, primero que cumplan con la gente para que tenga su vivienda propia y luego pueden hacer, ¿no?, el negocio que quieran con el resto de la sociedad que va a poder pagar esas tasas de interés que ellos plantean. Es un poco lo que yo les podría explicar de por qué entonces el tema del precio internacional no nos preocupa, vamos a crecer igual, porque no solamente el tema de crecimiento tiene que ver ahí con los recursos que vienen de hidrocarburos, tiene que ver con un modelo económico que está detrás y que además es un modelo redistributivo. Ese es nuestro mayor patrimonio. La China, yo estuve ahí hablando con la gente del Partido Comunista Chino. La China tiene un gran problema. El problema mayor que tiene la China es la redistribución del ingreso. China es, como usted sabe, la economía más grande ahora del mundo. Pero hay pobreza, hay lugares, hay bolsones de pobreza, especialmente en el norte chino. ¿Por qué se da eso? ¿Por qué hay ese desarrollo desigual? Ustedes se van a Shanghái, se van al lugar de las playas donde están los muelles, etcétera. Ahí hay realmente una vida de primer mundo. ¿Ah? Para mí Shanghái es más lindo que Nueva York, por ejemplo. ¿Ah? Pero uno va yendo más adentro en la China y encuentra pobreza. ¿Y por qué se da eso? Porque no han podido, con la plata que tienen, con el físico que tienen, no han podido generar una distribución más igualitaria en los ingresos. Que nosotros lo estamos logrando. Si nosotros estamos reduciendo los índices de pobreza, estos que les hablo de reducción de las desigualdades, es por las políticas redistributivas. ¿Ah? Los que tienen más reciben cada vez los que tienen menos reciben cada vez más y los que tienen más no reciben nada y se quedan con su plata. Entonces, vamos cerrando esas brechas. Ese es el mayor patrimonio que tenemos del crecimiento económico nuestro. Eso es lo que garantiza. Pues yo les decía al presidente, ¿verdad? Y está en nuestro plan de gobierno, hay que continuar, hay que profundizar la redistribución del ingreso. Eso es lo que nos está haciendo crecer. Porque esa gente que en el viejo modelo neoliberal estuvo excluida, marginada, por no ser consumidor, porque era un modelo de mercado. El consumidor ahí es el rey, pero el que no consume, el que no tiene capacidad de consumo, está excluido. En nuestro modelo, ese que estaba excluido hoy es un gran consumidor, hoy es un gran productor, y por lo tanto está cerrando brechas con el resto de la gente. No se puede socializar la pobreza. Lo que se socializa es siempre la riqueza, ¿verdad? El viejo modelo neoliberal demostró que sí se puede socializar la pobreza, ¿ah? Se verá cada vez más grande. Nosotros decimos, no, hay que socializar la riqueza. Por lo tanto, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Agrandar la torta, producir más riqueza y esa riqueza redistribuirla mejor. Y esa es la llave del crecimiento que no va a tener escollos con bajos precios internacionales, porque lo que está determinando esa redistribución del ingreso es mayor capacidad de compra, de demanda, de inversión, de consumo de nuestra gente, y eso es lo que nos está haciendo crecer. Estamos pasando por el mejor momento demográfico en nuestro país y tenemos que aprovecharlo bien. En el ministerio yo he hecho un laboratorio. Desde que yo entré aquí en el 2006 le hemos apostado a la gente joven. Y por dos razones básicas. Primero, cuando yo entré aquí al ministerio me hice dar la pirámide etaria y yo veía que en el Ministerio de Economía, Hacienda esas veces, la mayor parte de la gente estaba concentrada encima de los 45 años, 50 años. Muy pocos jóvenes, y si uno ve la perspectiva, si viene la etapa de jubilación, ¿no?, ese gran porcentaje de servidores públicos se iban a jubilar y el Ministerio de Economía iba a quedar a merced de unos poquitos que se iban a quedar, que hoy eran jóvenes y que mañana iban a ser algo más maduritos, ¿no?, en su momento, y eso era un peligro, primer peligro. Segundo peligro,
la mentalidad. La gente que estaba en el Ministerio de Economía había vivido 20 años de neoliberalismo. Y por lo tanto la forma de gestionar el ministerio era pues totalmente neoliberal, ¿no? El mercado, que la competitividad y todos los conceptos clásicos del viejo modelo neoliberal. Eran tecnócratas que se habían formado en ese momento bajo esa influencia teórica e ideológica. Entonces había que hacer cambios. Y yo empecé desde el 2006 a traerme a los mejores de la carrera de Economía, de la UNSA, donde daba clases yo, de varias universidades, a los mejores jóvenes con las mejores notas, adentro, a trabajar, señores. Y dar oportunidad a la gente joven. Por supuesto, los primeros años duros, ¿no? Porque esos jóvenes que entraron, que hoy ocupan jefaturas de unidad, directores, son directores generales ya, ¿no? Entraron y tuvieron el primer roce con el generacional, con una generación antigua que pensaba y quería hacer las cosas de una manera, y nosotros que implantábamos una nueva manera de hacer política económica en el país y que necesitamos gente que empiece a entender esa nueva forma de hacer la política económica. Y ahí yo tuve la suerte, porque como viejo docente de la universidad me traje a todos mis alumnos. ¿Ah? Yo los conocía, mis alumnos, quienes eran buenos estudiantes, tantos años, y me los traje aquí. Y ellos sabían lo que yo les enseñaba en la universidad, ¿no? El pensamiento crítico de la economía y cómo teníamos que, por lo tanto, no ha sido difícil para mí. Si ustedes quieren adiestrar a los nuevos jóvenes, ¿ah?, para que puedan rápidamente. El 2006, medio año estuvimos con un ministerio neoliberal y desde la mitad del año 2006 empezamos a hacer los cambios. Dimos oportunidad a los jóvenes para que ocupen jefaturas de unidad, jefaturas de departamento, hoy viceministros ya, mis alumnos son viceministros ahora, ¿ah? Por eso yo puedo estar tranquilo porque cualquiera de ellos me reemplazará mañana, ¿ah?, en la misma escuela. Entonces, al margen de lograr ese elemento, hemos logrado revertir la pirámide electoral, pirámide etaria, pero hemos encontrado otro elemento mucho más bondadoso, que era el poder contar con una fuerza interior que tiene la juventud, que bien canalizada, que bien dirigida, se constituyen en golpes certeros para seguir adelante. La juventud tiene una pasión, tiene fuerza, fortaleza, vigor, ¿ah?, que nosotros los que ya estamos más viejitos hemos ido perdiendo en el camino. Que eso es muy importante porque en un proceso revolucionario, ¿verdad?, donde los que hemos dado los primeros pasos y les hemos mostrado el camino a los jóvenes, y vamos a estar de salida y vamos a estar dando palomitas, como es, maicitos a las palomitas en la Plaza Murillo, esos jóvenes tienen que ser el recambio y que nos roben la bandera y que nos mejoren la bandera para continuar el proceso. De eso se trata. Este ministerio tiene eso. Por lo tanto, aplicando esa pequeña experiencia que hemos tenido en el ministerio a nivel nacional, queda claro que las políticas del gobierno nacional, no ahora, sino desde hace tiempo, están dirigiéndose hacia la juventud. La juventud hoy tiene el reto histórico de continuar el proceso. Nosotros hemos tenido el reto de pelearnos contra los neoliberales, de plantear alternativas frente al neoliberalismo, de pelearnos frente a las estructuras que en ese momento todavía mantenían el neoliberalismo y eran reaccionarios al proceso. Pero ahora queda lo más importante, darle continuidad, profundizar y lograr la meta de la construcción de la nueva sociedad, que nosotros vemos que ya no la vamos a poder hacer. ¿Ah? Ya están quedando en el camino los compañeros. Carlos es uno de los ejemplos más vivos que tengo, que lo he sentido personalmente, porque con él construimos el modelo económico. Y me imagino que también yo voy a estar por los mismos caminos de aquí a un tiempo, ¿no? No somos eternos. Y ahí viene el reto histórico de hoy, la juventud, de formarse, de prepararse,
y de tomar las riendas del proceso. Entonces aquí nos queda claro que la juventud no solamente tiene que seguir la formación formal, ¿no?, de hacer su profesión, convertirse en buenos técnicos, ampliar sus conocimientos, mejorar. Ahí están las 100 becas. Cuando yo era estudiante no había becas del Estado para irse al extranjero a estudiar, ahora tienen becas, tienen posibilidades de oportunidades de seguir creciendo, tienen oportunidades de hacer convenios con los ministerios. Hemos sacado un decreto donde todas las instituciones públicas tienen que constituirse en receptoras de jóvenes en formación, pasantías, ¿ah? La práctica, la teoría y la práctica, tiene que haber. Eso en mis épocas no había. Cuando era estudiante universitario no había prácticas, todo eran libros, teoría, ¿ah? Peor becas. Hoy se les está dando una gran oportunidad de la formación, de completar su formación formal, ¿no?, con prácticas, con becas para posgrados, doctorados, postdoctorados, lo que ustedes quieran traer. Y, por el otro lado, esta otra formación que es la más importante, la formación ideológica, la formación política, y la dejemos con claridad porque los jóvenes tienen que ser políticos. Nosotros hemos sido políticos cuando éramos jóvenes, ¿ah? Por eso nos hemos peleado, por ideas, por ideología nos hemos peleado. Lo mismo tiene que suceder con ustedes. Tienen ustedes que formarse esa idea de la sociedad futura, porque ustedes la van a construir. Ustedes hoy tienen la gran posibilidad de robarnos el proceso, si vale el término, ¿no?, el proceso, y llevar ustedes la bandera hasta la construcción de la sociedad que ustedes visualicen de aquí en adelante. Porque nosotros ya no vamos a poder ahí acompañarlos. Hasta por ahí vamos a estar, ¿ah?, con ustedes. Después ustedes tienen que forjar esa nueva sociedad, los caminos que tienen que recorrerse para llegar a esa sociedad. Entonces, la juventud hoy, como ha sucedido en Cuba, donde uno ve a los jóvenes que son los más revolucionarios, que la vieja guardia, digamos, ¿no?, tiene que suceder eso acá. Un cambio de mentalidad, pero no solamente de formación, pero también es importante esta otra formación, porque no solamente el político, ¿verdad?, va a ser útil al proceso, es muy importante, pero también es importante tener una persona comprometida con conocimiento científico. Es más valioso un revolucionario con conocimiento científico que un revolucionario sin conocimiento científico. ¿Ah? Es más fácil volverlo al cientista político que al político cientista, ¿verdad? Entonces, eso lo hemos visto en la práctica en muchos años. Por lo tanto, eso tiene que ser una formación paralela, donde la juventud tiene ahí la gran responsabilidad y el reto histórico de llevar adelante este proceso hasta sus últimas consecuencias.